Estamos ahora en contacto con el fiscal Alejandro Varela, que es el fiscal de la causa Grassi, luego de conocerse la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que ratificó la condena de 15 años de prisión para el padre Julio César Grassi. Doctor Varela, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien. A ver, ¿cómo sigue esto, doctor? ¿Cómo sigue esto? Esto sigue en el tema procesal de la provincia de Buenos Aires, terminado. Esto es una sentencia definitiva en el ámbito provincial, ya no hay más instancias de revisión en el ámbito provincial, queda únicamente una posibilidad de recurso extraordinario federal ante la Corte de Nación, que no sé si va a ser utilizado o no por el imputado y sus defensores, y lo que más queda pendiente, empezar a ejecutar la pena una vez que firme la sentencia. ¿Y por qué está libre Grassi, doctor? ¿Qué pregunta que yo se la voy a responder, pero deberían ser los jueces que ordenaron su detención los que la deberían responder? La Fiscalía viene pidiendo su detención desde el año 2002, nosotros entendimos que incluso debía llegar detenido al juicio, y no está detenido porque, según se argumenta, no están dados los extremos procesales de fuga, por ejemplo, de obstaculización de la investigación o del proceso. Pero le quiero aclarar, para que haya una total conocimiento de la sociedad, que sobre Grassi en este momento es una orden de detención que está pelada. Sí, que tiene que resolver la Cámara de Casación, ¿no? Exactamente, esta es una orden de detención basada en un pedido de la Fiscalía y los querellantes particulares, cuando él se refirió a uno de los menores por haber violado las condiciones de soltura. Nosotros entendimos que se había referido en forma indirecta a un menor, en forma directa, mejor dicho, a un menor. La Cámara Penal de Morón nos dio la razón, eso fue apelado ante la Cámara de Casación, que calculo que en próximo tiempo se expedirá, así que la orden de detención está dada y no está firme esa orden. Entonces, doctor Z lo saluda, ¿cómo le va? Entonces, hola, buen día, Mauro. ¿Cómo anda? ¿Cómo se dirime esto? Porque estoy tratando de analizarlo aquí con mis compañeros. A ver, para que se entienda, hay un fallo de la Corte bonaerense que dice, señor, condenado a 15 años de prisión. La causa debiera volver al tribunal oral para que ejecute el cumplimiento de la pena. Esto por un lado. Y en paralelo, la casación tiene que resolver si lo manda a detener por haber hablado de los menores cuando lo tenía prohibido, ¿sí? Bien, ¿cuál de las dos cosas tiene que pasar antes, para decirlo en un lenguaje común? ¿Son cosas simultáneas? ¿Debe resolver primero la casación antes que el tribunal oral diga vayan a detenerlo? Mire, vamos a una cuestión práctica y real. Puede resolver el Tribunal de Casación antes que se venzan los términos que tiene Grassi para interponer el recurso extraordinario. Por ejemplo. Por ejemplo, puede pasar que la casación no resuelva, que quede firme la sentencia y que automáticamente ahí sí sea automática y sin discusión alguna la detención, ya no en prisión preventiva, sino para el cumplimiento concreto de la pena. Y puede pasar también que la Fiscalía o alguno de los querellantes adopte una estrategia distinta y analizada y terminada y concluido el análisis pormenorizado de la sentencia dictada en el día de ayer, adoptemos alguna estrategia distinta, complementaria o suplementaria del pedido original de detención, es decir, que podamos decir, mire, también hay que analizar esto antes de que ustedes resuelvan. Eso es lo que tenemos que resolver en cuanto a la decisión procesal que debemos adoptar. Ahora, es decir, pueden pasar varias cosas, sí. Doctor Varela, como hombre de derecho le pregunto, ¿no? Sí. Un condenado, sea Grassi u otro, a 15 años de prisión en 3 instancias, ¿no es cierto?, con esta decisión también de la Suprema Corte bonaerense, por un delito tan grave como el abuso, la corrupción de menores. Sí. ¿Por qué está libre? Digo, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que hacer alguien en la Argentina para ir preso con una condena semejante? ¿Hay una justicia para ricos y otra para pobres? Mire, lo que usted dice al aire y me expone a mí en darle honor a la razón, yo le gané de mano, lo dije hace varios años, unos 3 años atrás, y dije que de no ordenarse la detención podríamos estar violando el principio de igualdad ante la ley. Entonces, ¿se está violando? Y eso es repugnante para la Constitución Nacional. Yo no estoy diciendo que se esté violando, yo lo que le estoy diciendo, no admite la Argentina fueros de excepción, ni fueros personales. Sí. Sí, no, por eso le hacía esta pregunta como hombre de derecho. Doctor.
¿Cómo? En la realidad ocurre, digo. En la realidad no ocurre, y en la realidad también hay fiscales que nos la pasamos apelando cuando eso no ocurre. Es decir, yo puedo responder por lo que es mi función y mi ejercicio. Si usted me dice si estoy de acuerdo con que esté libre, y yo le tengo que decir que no, pero porque lo vengo sosteniendo hace 8 años o 9. Claro. Sí, no, Entonces, a uno... A ver, yo siendo uno sin conocer estrictamente el tema de las leyes, por eso le preguntaba a usted como hombre de derecho y entendiendo que seguramente los recursos que han interpuesto los abogados defensores de Grassi deben estar dentro del marco jurídico adecuado, pero uno desde el sentido común se pregunta ¿qué tiene que hacer alguien en la Argentina que después de haber sido condenado en 3 instancias a 15 años de prisión por delitos aberrantes de abuso de menores no esté detenido, o sea, para que cumpla su condena? Mire, la ingeniería procesal defensista que tuvo este imputado, yo en mis 27 años de carrera y 15 de fiscal no la he visto nunca. ¿Qué significa eso, doctor? ¿Qué significa? ¿Muchos abogados, mucha presentación, mucho recurso? Para que se dé una idea, cuando Grassi es detenido en el 2002, el estudio jurídico que lo patrocinaba había puesto un abogado las 24 horas en la fiscalía. Usted, que hace policiales desde hace muchos años, Mauro, sí. ¿Cuántas causas me puede mencionar que un estudio jurídico ponga 24 horas un abogado en la fiscalía y en la mesa de entrada todo el tiempo que está abierta? No hay forma. Que estaba, bueno, a ver, doctor, hizo. para entender, cuando dice 24 horas, no lo dicen en el sentido figurativo, sino real y concreto. No digo figurativo. Que estaba ahí en la mesa de entrada. Claro, esperando, reclamando, pidiendo prueba, pidiendo expediente. No, o escuchando, o enterándose de todo lo que pasaba ahí. Mire, yo a veces acá es como para escribir un libro. Hubo un fiscal, es más, lo voy a nombrar, el doctor Adrián Flores, que fue recusado, que se le inventó una cuestión que no había ocurrido, que realmente se lo encarnizadamente se lo destruyó por los medios hasta que al final salió absuelto en todos lados porque no había hecho nada. Y el doctor en un momento dispone una pericia. Teóricamente sale por atrás y es seguido por ese abogado que estaba en la calle y llegan juntos a la oficina donde había que hacer la pericia, que era una pericia psiquiátrica al imputado. Sí. Los fiscales eran seguidos por los abogados. Dígame cuántos imputados en la Argentina tienen esa disponibilidad económica para pagarle a tantos abogados. Ahora, doctor Varela, esto que usted está marcando, que nosotros también lo sostenemos, coincidimos, porque por un lado uno puede entender, usted dice que la justicia tiene que ser igual para todos desde ya, es lo que todos consideramos como un principio jurídico en cualquier Estado de Derecho y vivimos en una democracia que debe tener esos mismos principios y preceptos. Ahora, es una figura, digamos, de impacto mediático conocida. Eso por un lado, que en muchos casos puede dar ciertas, no sé si impunidad o puede incidir en decisiones de los jueces, pero todo esto que usted está contando no tiene que ver con lo mediático, tiene que ver con la capacidad económica de poner a disposición un aparato que desde el punto de vista técnico y jurídico pueda trabajar de este modo. ¿De dónde salen tantos recursos para un sacerdote? Mire, a ver, hay una nota que hizo un colega de ustedes que se llama Majul, que en el 2006, 2007, donde él expone, Grassi me refiero, que es ayudado por algunos amigos. Usted sabe, Mauro Zeta lo sabe seguramente, porque creo que lo he hablado con él, en un programa al mediodía, que él tenía vía radial, donde acá aparece gente vinculada a lo que se conoció como un grupo económico muy fuerte en la Argentina, vinculada incluso, más concretamente los testigos decían que se veía al hijo de Alfredo Chabrán en la fundación. Bueno. Claro. Entonces, ahí tendría un sentido de dónde sacaron la plata, ¿no? No, yo no sé si salió de ahí, que quede claro. Pero el equipo de abogados es el mismo que trabajó en el caso Cabezas, también, si no me falla la memoria, inicialmente. Bueno, hay una coincidencia, exacto. Hay una coincidencia. No, lo que planteábamos hoy es cuánto más, ¿no? Cuánto tiempo más, porque hoy usted charlando no nos puede dar ni siquiera una certeza de si va en cana hoy. No sabemos. Puede pasar que no vaya de acá a 2 meses. No hay una certeza. No se puede dar una certeza. No se puede dar una certeza. Doctor, ¿hay antecedentes en los 27 años que usted tiene en la justicia y 15 como fiscal, que un condenado, fuera quien fuere, sea quien fuere,
con 3 sentencias, en 3 instancias, Tribunal, Casación y Suprema Corte bonaerense. Y todas unánimes en el sentido que ratificaron la condena. ¿Y que siga el acusado, el condenado en libertad? Después del fallo Grassi, después de que no lo detuvieron a este condenado por sentencia no firme aún, le hubiese dicho que no existía ninguno. Hasta que no existió este caso yo no conocí ningún otro. Después de eso hubo 2 o 3 más en Morón. Pero realmente son la excepción que confirman la regla. Claro, pero uno quiere pensar que no tiene que haber una justicia para ricos y una justicia para pobres, porque yo también pensaba después de tantos años en las víctimas, ¿no? Mire, en las víctimas y en sus familias, en las víctimas pero, que buscan justicia, que tienen 3 sentencias condenatorias favorables a la posición de las víctimas y cuyo victimario sigue en libertad. Sigue en libertad viviendo enfrente del lugar donde cometió los hechos. Y sabemos que las víctimas son personas de bajos recursos. Entonces, esto es lo que indigna. Digo, sea Grassi o sea cualquier otro. O sea, no puede haber en la Argentina una justicia para ricos y una para pobres. Una justicia para poderosos y una justicia para aquellos que no tienen recursos para poder interponer ante la ley todas estas chicanas. Eso es indignante. Acompañe su pensamiento de indignación y yo eso lo he volcado por escrito. Por escrito, es cierto. Y está a su disposición, está a su disposición mis recursos, donde lo que usted dice desde el sentido común, yo lo repito, desde el sentido común con un contenido jurídico también, ¿no? Claro. Claro, yo lo comparto, a mí también, yo tampoco quiero justicia para pobre y para rico, y por eso yo, mire, la verdad que esta es una charla de capaz que extenderse más, pero yo le podría decir paso a paso lo que fue haciendo este Ministerio Público Fiscal y cómo me tuve que aguantar que se mancille mi nombre, mi honor, el de mi familia, sin límite, siendo insultado durante 10 meses antes de entrar a un juicio, pero son gajes del oficio. Sí. Ahora, doctor, también sabe qué pasa, doctor Varela, se da otra paradoja en este caso, ¿no? Por esto mismo que usted viene sosteniendo desde hace tanto tiempo y que ahora, bueno, resurge con esta decisión de la Corte Suprema bonaerense. Esto de la justicia para pobres y la justicia para ricos. La paradoja es que Julio César Grassi no es un empresario poderoso, no es un hombre que ha heredado una fortuna proveniente de no sé qué actividad en la Argentina. Es un sacerdote, es un hombre de la iglesia. Entonces, acá hay una contradicción aún mayor que indigna frente a la falta de justicia. Es que un hombre de la iglesia, un sacerdote, haya tenido durante todos estos años esta enorme disponibilidad de recursos económicos para poder utilizar la justicia en su favor y que aún con una sentencia condenatoria en esta instancia siga en libertad. Bueno, pero a ver si yo quiero, porque yo la noto como que está enojada conmigo. No, al contrario, doctor, pero por favor, la vehemencia del discurso es justamente apoyando su posición que lleva tanto tiempo y a propósito de que se conoce el fallo en el día de ayer, condenatorio de la Suprema Corte bonaerense, uno se sigue preguntando cómo es que Grassi está en libertad. La vehemencia es contra el sistema judicial que no funciona en la Argentina, que permite que una persona condenada en 3 instancias esté en libertad, que las víctimas no tengan justicia a pesar de que los fallos son condenatorios, porque las víctimas son pobres y el acusado es rico y además de ser rico es un hombre de la iglesia. Pero usted está copiando mi discurso. Pero totalmente, entonces lo estoy apoyando y le estamos dando la posibilidad de que a través de esta pantalla fijemos esta posición, porque realmente estas cosas no deben suceder en un Estado de Derecho. Me sacó las palabras de la boca, yo repito, pobre, me tomo el atrevimiento de mencionar a Mauro Zeta porque en un reportaje que me hace inmediatamente después de que sale una de las veces que me deniegan a mí la detención, cuando termina el reportaje, que yo sigo escuchando por el teléfono, dice, ¿saben lo que tiene el fiscal? Está caliente. Y no es un término procesal. Yo le digo una cosa, es cierto. Está caliente, el fiscal, que es vehemente y sabe lo que quiero, que ustedes no pueden hablar con las víctimas, pero usted me dice, son pobres y las abandona el sistema judicial. Yo soy parte del sistema
no abandoné ninguna víctima. No, pero por supuesto, Pero doctor, no, por eso no la generalicemos. vehemencia no es apoyar su posición, porque digamos, cuando uno generaliza y habla del sistema judicial, es cierto, comete estos errores que Claro. es no destacar la acción en solitario de muchas personas de la justicia como usted que tienen esa posición. Es correcto lo que usted dice, cuando uno generaliza, Claro, por eso, entonces, comete estas injusticias también, pero es que indigna, ¿no?, pensar que hay víctimas pobres que fueron a buscar refugio, que fueron abusados sexualmente, por eso la causa es por corrupción de menores, que aún no tienen justicia porque su victimario está libre porque tiene mucho dinero y poder y es un hombre de la iglesia. Entonces indigna que en un Estado de Derecho la justicia sea así, para pobres y para ricos. Mire, le agrego algo en defensa de su postura, que es la mía. Una de las cosas que yo he destacado y yo me he opuesto es a que viva enfrente de la fundación. Y yo no sé si usted sabe quién es el que pidió que viva enfrente de la fundación esa autorización. ¿Quién es, doctor? ¿Cómo? No ¿Quién sé. No lo sabe. No. ¿Ninguno de la mesa lo sabe? No, Porque no me acuerdo. No. Bueno, el obispo de Morón. ¿Quién es? El obispo de Morón mire, es el que pidió que él siga viviendo ahí. No, que él vaya a vivir ahí, porque él cuando estaba con prisión domiciliaria estaba en un domicilio de San Justo. Sí. Y el obispo de Morón, firmado en un escrito, hizo la petición formal. Sí, en un escrito formal con logo del obispado de Morón. O sea, no una nota personal. ¿Quién era, Laguna o el que sucedió a Monseñor? No. Ay, no tengo el nombre, porque la verdad que... Bueno. hay Ahora, nombres que doctor... prefiero olvidar. Doctor, Sí. su expectativa, ¿no? Con todo esto que estamos contando, sacamos la cuenta, hoy lo llamé más temprano, estábamos sacando la cuenta para ver si son 23 o 29 los días que realmente cumplió de prisión Graci en todo este tiempo. La pregunta es, porque después nos vamos a enterar y espero que no sea así, supongamos que finalmente se efectiviza la detención, usted no tiene ni idea cuándo puede ser de acá un mes, 2 meses, mañana, no lo sabemos, pero digo, ¿cómo? Espero que sea antes. Espero que sea antes de 2 meses. Pero no va a ser inmediato, usted descarta que sea inmediata. Descarto que sea inmediato, salvo que me sorprendan mis colegas de la magistratura y ordenen sí, la detención tendría que pasar que la inmediata. casación falle hoy y que el tribunal baje hoy la decisión. Pero bueno, digo, con todo este tiempo, ¿se le computa algo de estos años, de estos 11 años, ya como cumplidos? Para tener una idea de la cuenta futura, ¿va a tener que cumplir 15 reales una vez que vaya en cana? Lo digo en un lenguaje más común. Bueno, le traduzco. Graci estuvo detenido el 22 de octubre de 2002 a fines de noviembre de 2002. Ahí son 30 días aproximadamente. Sí. Después tuvo otros 30 días en prisión domiciliaria. Hacemos un conjunto de 60, 70 días. Sí. Perfecto. A mi modo de ver, sería un escándalo jurídico que digan que este periodo de proceso se le debe valorar como detención. Sería escandaloso, lo anticipo. ¿Podría pasar que dictaminen que todos estos años fueron como una prisión preventiva? Y mire, gente que escribe cualquier cosa acá adentro hay. Así que como pasar, puede pasar. ¿Y se lo computen como pena cumplida? Sería escandaloso. No, lo que pasa es que esto no es pena, porque él no tuvo, usted fíjese la diferencia, él no estuvo en domiciliaria o en una prisión preventiva atenuada. Él tuvo una alternativa a la prisión preventiva. Una morigerada. No es morigeración. Ah, no, una alternativa. No, es una alternativa. Si es alternativo a algo, porque eso no es. Está bien. Entonces, que no me empiecen ahora a decir esto es pena porque estamos todos locos, porque Graci, en el medio de todo esto, entre otras cosas, se la pasaba viajando por el interior del país, en los hogares que había en el interior del país de la Fundación, hasta que después de la sentencia de casación se le prohibió eso. Qué bárbaro. Doctor Varela. Sí. A ver, para tomar una dimensión, él fue acusado por 17 casos y condenado por 2. Sí. Los otros 15 es porque no había ningún tipo de prueba, había dudas, hubo casos inventados. No, acá no fue nada inventado y esa es postura de alguien que algún día va a tener que dar explicaciones, que se la pasa diciendo por todos lados que se inventó una causa. No. Acá lo que pasó fue lo siguiente, yo acusé eran 3 víctimas respecto de... Claro, no es que fueron 17 víctimas, porque había una confusión con eso, usted lo va a explicar mejor que yo, doctor. Son 3 víctimas en 17 hechos. Exacto. Está bien. Exactamente. Respecto de 2 de las víctimas se absolvió
En uno por el principio de la duda, en otro porque no le creyeron mucho del todo a la víctima, diciendo que era más grande, porque este era un chico ya de 17 años, entonces los jueces no se convencieron. Yo acusé por los 3 hechos, yo entendí que estaban probados los 3 hechos. Incluso hay un hecho que es el más, para mí, para que había más pruebas. Bueno, yo apelé o recurrí en casación, y casación tampoco me dio la razón, y bueno, la procuradora incluso se sumó, la Procuradora General de la Corte, la doctora Falvo, se sumó al recurso de los querellantes particulares ante la Suprema Corte, y no tuvimos éxito por eso. Pero nadie dice que esos casos fueron inventados, lo que dice es que falta prueba. Pero falta prueba porque estos son delitos de puertas cerradas. Claro. Entonces, construir la prueba con el miedo que había en el medio, donde había testigos que eran amenazados, donde había testigos que se les ponía, por ejemplo, entre otras cosas, una bala pegada en el picaporte de la puerta, donde había amenazas de todos lados, donde en mi caso personal, y no me voy a victimizar, hasta con mi madre se metieron, que tiene 80 y pico de años. Qué bárbaro. Entonces, en esas condiciones no fue fácil construir un plexo probatorio que a mí sí me había convencido, pero a los jueces no. Y fíjese, yo en esto no lo discuto. Bueno, yo entendí que había para condenar, los jueces entendieron que no. Si a mí 2 instancias ya me dijeron que no, yo me callo la boca, sí. Ya está. Ahora, doctor, y esto corre por mi cuenta, ¿no? Porque ya no tiene tanto que ver estrictamente con lo jurídico, pero el dato que usted recién nos daba respecto de que el obispado de Morón fue el que pidió que el padre Julio César Grassi estuviese ahí enfrente en ese sitio donde él reside, también me parece que la Iglesia Católica no solamente no condenó estos hechos, sino que amparó al padre Grassi, así como tantos otros casos de curas pedófilos. Eso corre por su cuenta, pero sí. Yo lo que sí le puedo decir, es que hoy por hoy sigue dando todos los oficios religiosos. ¿El padre Grassi? Sí. Si bueno. usted tiene algún niño para bautizarlo, puede llevar. Ah, bueno. Y no lo digo con ironía, lo digo porque es la realidad. Y eso solamente lo puede impedir el obispado, digamos, ¿no? Y por supuesto, la justicia, No nosotros puede tenemos ser. una justicia humana y no administrativa en cuanto a lo eclesiástico. Bueno, yo no sé, yo tengo entendido que el propio Papa Francisco ha sido muy crítico desde que ha asumido en la Santa Sede con todos los casos en el mundo entero que hay de curas pedófilos y de abuso de menores dentro de la Iglesia, de modo que Sí. la verdad que me parece una enorme contradicción, ¿no? Si el Papa, que además es argentino, tiene esa posición, que la Iglesia Católica de nuestro país siga amparando a Julio César Grassi, que acaba de ser condenado en una condena que ratifica la Suprema Corte bonaerense por abuso sexual y corrupción de menores. Nada menos. No descartemos que en los próximos días puedan quitarle sus atribuciones como sacerdote, eso no lo descartemos. Yo creo que ante la sola sospecha, ¿no? La Iglesia debiera tener estas posiciones, como cuando porque se aparta a una hasta que se persona defina en cualquier judicialmente ámbito, la situación de cualquier otro, un funcionario, por ejemplo. Un funcionario, mientras esté en proceso judicial, queda apartado, suspendido. Bueno, acá hay 3 instancias ya de condena. Yo mire, yo le digo, soy más humilde con mi actividad. A mí lo que me interesa es cumplir la ley humana, que la Iglesia haga lo que quiera con este sujeto que forma parte de la Iglesia, que haga lo que quiera. Yo lo que quiero es que se aplique la ley y que esta persona ya está prácticamente, se hace en discusión, que los hechos existieron, que los cometió él y está condenado, como usted bien dijo, en 3 instancias, que esta persona vaya y cumpla la pena que se le impuso y la terminemos. Yo entiendo a veces que los tiempos de la sociedad no son acompañados a veces por los tiempos que tenemos en la justicia. De todas maneras, en este caso, los tiempos se han extendido demasiado. Totalmente. Eso también lo entiendo. Y no hay justicia. Pero quédese tranquilo, yo se lo digo y no está bien que lo diga yo, que soy el que actúo, pero la Fiscalía está atenta las 24 horas en esta causa. Y por eso no se nos pasaron un montón de cosas. Es decir, el reclamo social que ustedes me están haciendo, que es justo, es el mismo que está haciendo la Fiscalía ante los jueces. Claro. Me queda una duda que realmente no Sí. sé, desconozco completamente qué ha pasado. Respecto de las víctimas, con todos estos fallos condenatorios que ha habido, además de la búsqueda naturalmente de justicia para ellos, ¿ha habido algún tipo de resarcimiento o alguna acción civil?
Que yo sepa, no. Económico, digo, ¿no? Que yo sepa, no. Creo que el procedimiento, hasta que no quede definido la cuestión penal, no podés iniciar una acción civil. Que yo sepa, no hay ninguna reparación por parte de la... A ver, doctor, para la gente que no entiende todo el procedimiento, ¿quién es la instancia judicial, esto que ha llegado hasta la Suprema Corte bonaerense, la que dispone que dice Graci va preso o Graci va en libertad? ¿Qué es el Tribunal Oral? ¿Es la Cámara de Casación? Y ahora yo creo que el Tribunal Oral tiene vedada la instancia porque está en la casación. Claro. En este momento. Ahora hay que ver qué resuelve la casación. Si la casación dice, por ejemplo, ¿no? La casación puede decir, y esto es abstracto porque ya salió condena de corte, ahora vayan y resuelvan de nuevo todo con el nuevo elemento. De la Suprema Corte. Claro, entonces hay que ver, por eso hay que esperar, ver qué dice el Tribunal de Casación, y ahí está la expectativa, y si hay que recurrir, seguir recurriendo, y yo creo que no queda demasiado tiempo más, y yo entiendo que el enojo de ustedes y de gran parte de la sociedad no establecer el concepto de que si usted tiene plata y tiene buenos abogados, no, eso nunca. Porque con plata y con buenos abogados en esta causa logramos llevarlo a juicio, y creo que algún periodista que ha seguido todo, no sé si es más justamente, pero hubo periodistas que han seguido desde el inicio de la causa, se han dado cuenta que la disparidad de medios que teníamos frente a los medios de la defensa eran muchos, y sin embargo a fuerza de sacrificio lo hemos vencido, hemos acusado y hemos logrado una condena que fue ratificada por Corte. ¿Sabe lo que nos falta ahora? Concretar la sanción. Claro, que vaya preso. Doctor Varela, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. No, gracias a ustedes, disculpen la vehemencia, nada más. No, es la misma que tenemos nosotros, no se preocupe, doctor. Gracias, No, gracias a ustedes, hasta luego. Muy amable.